Introducción al libro de Proverbios. Respecto del autor. El rey Salomón es el principal escritor de Proverbios. Su nombre aparece en capítulo 10, verso 1 y capítulo 25, verso 1. También podemos suponer que Salomón coleccionó y editó proverbios que no eran suyos, porque Eclesiastés 12:9 dice: «Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y compuso muchos proverbios». En cuanto a la fecha de su escritura, los proverbios de Salomón fueron escritos alrededor del 900 a.C. Durante su reinado como rey de Israel, la nación alcanzó su clímax político, cultural y económico. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía la del rey Salomón. Dignatarios extranjeros de los lugares más lejanos del mundo conocido viajaban grandes distancias para escuchar hablar al sabio monarca, como se puede observar en Primera de Reyes 4:34. Sobre el propósito de la escritura de este libro podemos decir que el conocimiento no es más que la acumulación de hechos reales, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. En el libro de Proverbios, Salomón revela la mente de Dios en asuntos altos y sublimes y también en situaciones comunes, ordinarias y cotidianas. Parece que ningún tema escapó a la atención del rey Salomón. Asuntos pertenecientes a la conducta personal, relaciones sexuales, negocios, riqueza, caridad, ambición, disciplina, deudas, crianza de los hijos, carácter, alcohol, política, venganza y bondad están entre otros muchos temas que se tratan en esta rica colección de dichos sabios. Los versículos claves son Proverbios capítulo 1, verso 5, que dice: «Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo». Proverbios 1:7. «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Proverbios 4:5. «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca». Proverbios 8, 13 y 14. «El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder». Hagamos un breve resumen. Resumir el libro de Proverbios es un poco difícil, porque a diferencia de muchos otros libros de la Escritura, en este no hay una trama o un argumento que se encuentre en sus páginas. Tampoco existen en el libro los personajes principales. Es la sabiduría lo que está en el escenario central. Una grande y divina sabiduría que trasciende el total de la historia, los pueblos y las culturas. Aún una sabiduría superficial de este magnífico tesoro revela las sustanciales palabras del sabio rey Salomón, que son tan relevantes ahora como lo fueron hace unos 3000 años. Respecto de las referencias proféticas, el tema de la sabiduría y su necesidad en nuestras vidas encuentra su cumplimiento en Cristo. En Proverbios somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, adquirir sabiduría y entender sabiduría. Proverbios también nos dice, y lo repite, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Capítulo 1, verso 7, capítulo 9, verso 10. Nuestro temor a la ira y justicia de Dios es lo que nos lleva a Cristo, quien es la encarnación de la sabiduría de Dios, como se expresó en su glorioso plan de redención para la raza humana. En Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, tal como lo expresa Colosenses 2:3. Encontramos la respuesta a nuestra búsqueda de la sabiduría, el remedio para nuestro temor de Dios y la sabiduría, justificación, santificación y redención que tan desesperadamente necesitamos, como lo expresa 1 Corintios 1:30. La sabiduría, que se encuentra solo en Cristo, está en contraste con la necedad del mundo, la cual nos anima a ser sabios a nuestros propios ojos. Pero Proverbios también nos dice que los caminos del mundo no son los de Dios, Proverbios 3:7, y que solo conducen a la muerte, Proverbios 14:12 y 16:25. En cuanto a la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, dentro de sus 31 capítulos de este libro, se encuentra en su contenido un innegable sentido práctico para las respuestas racionales y sensibles a toda clase de dificultades complejas.
Ciertamente, Proverbios es el gran libro de cómo hacerlo que jamás se ha escrito. Aquellos que tienen el buen sentido de adoptar para sí las lecciones de Salomón descubrirán rápidamente que la piedad, la prosperidad y la alegría son suyas con pedirlo. La promesa recurrente en el libro de Proverbios es que aquellos que eligen la sabiduría y siguen a Dios serán bendecidos de muchas maneras, con larga vida, en el capítulo 9, verso 11, prosperidad, capítulo 2, verso 20 al 22, gozo, capítulo 3, 13 al 18, y la bondad de Dios, capítulo 12, verso 21. Por otra parte, aquellos que lo rechazan sufrirán vergüenza y muerte, capítulo 3, verso 35, capítulo 10, verso 21. Rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría y es separarnos nosotros mismos de Dios, de su palabra, de su sabiduría y de sus bendiciones. Bendiciones para todos, amados. Nos vemos Dios mediante en el libro de Eclesiastés.